Hola, ¿cómo están? Varones poderosos de pura vida. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos sus pastores con el deseo de levantarlos a todos. Que nos levante el Señor, que nos dé una palabra que nos dure hasta que Él nos llame a su presencia. Una palabra que esté ahí presente por el Espíritu Santo, porque hoy es el Señor el que nos va a enseñar algo y esa enseñanza dice la Biblia que cuando nosotros la necesitamos el Espíritu Santo nos la recuerda y yo oro porque nos recuerde esta palabra que hoy nos va a dar el Señor. Y fíjate, queremos empezar, el título de hoy es Tras qué estás corriendo, ¿ok? Y queremos empezar haciéndote esta pregunta, ¿sí? Esto es importante, es un ejercicio en verdad necesario para todo varón de tu casa, de la iglesia. Tenemos que preguntarnos en dónde nos vemos en 20 años. ¿Mm? Digo, en 20 años yo ya le voy a andar pegando al setentón. Imagínate, tengo ahorita 49. ¡Wow! Ya andamos a andar cerca de los 70. Entonces, en esos 20 años, ¿en dónde te ves? Cuando tengas 20, a lo mejor tienes ahorita 15 y nos estás viendo, varón. Vas a tener 35. Bueno, ¿dónde te ves a esos 20? Y si lo quieres llevar un poquito más lejos, me parece bueno también el ejercicio. ¿Cómo te ves en 30? ¿En dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Qué te ves teniendo? ¿Qué estarás desarrollando en ese momento? ¿Verdad? Empiézatelo a contestar y trata de hacerlo para todas las áreas de tu vida, ¿sí? La primera pregunta, cuando te lo preguntamos de inicio, puede ser que te llevó a una cuestión nada más profesional, ¿ok? Puede ser que alguien nada más pensó en la profesión, yo quiero llegar a ser el gerente del banco, ¿verdad? Yo quiero estar como siendo el mejor arquitecto del país, ¿no? No sé, ¿verdad? Hay tantas cosas. Ahora empiézate a hacer la misma pregunta para diferentes áreas de tu vida, para familia, para en la sociedad, ¿no? O sea, que te ves con muchos amigos, para el trabajo, para la casa, para la iglesia, ¿no? Empieza como en verdad, a estirar un poquito tu visión de las cosas, ¿ok? Y una vez que ya has contestado eso, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo muestre lo que hay en tu corazón. Te queremos compartir esta palabra para que al final podamos aterrizar varias ideas que tenemos aquí los pastores, ¿ok? Y vámonos a Eclesiastés 2:17. Vamos a leer esto te lo voy a leer en una NTV. Dice: por lo tanto, llegué a odiar la vida. Wow. Porque todo lo que se hace aquí, ve lo que dice la Biblia, todo lo que se hace en la vida, todo lo que se hace bajo el sol, es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Sí, y pues nada tiene sentido. Sí, a veces pues yo traigo mi medio siglo encima y a veces uno cuando a lo mejor tenía 30, 25 años, yo pensaba eso, así como que la vida, decía yo, bueno, ¿qué es la vida? ¿Qué necesito lograr? ¿Qué necesito hacer? Como que no me siento cómodo con lo que estoy realizando, con lo que estoy obteniendo. Sí, entonces cuando uno llega a ese conocimiento del Señor, tiene ya algo de sentido, o más bien un sentido total. Mucho, amén. Y tiene que ver mucho con esta pregunta que hizo el pastor Camacho, ¿cómo te ves en 20 años? Sí, entonces, ¿qué es lo que realmente tienes como visión con 20 años adelante? Y pues yo igual así veo eso y digo, tengo una nieta, a lo mejor ya voy a tener bisnietos, hablando de la familia, ¿no? O Wow, hasta tataranietos, claro. no sé, y en mi vida eh, profesional o a lo que me dedico, pues ya voy a estar a lo mejor con una pensión. Y siempre lo que me ha marcado mucho es ver la vida espiritual
Y es algo que yo me veo con los dones espirituales, Amén. viviendo a través de eso, viviendo a través de orar y que los enfermos sanen, se levanten con Amén. hablar profecía, con hablar la palabra y se anime la gente, el pueblo de Dios, con tener esa sabiduría, ese don de sabiduría, ese don de conocimiento, ser poderoso en la palabra de Dios. Amén. Y me veo de esa manera, pero igual me veo queriendo tener un autobús y ir con mis hermanos, compartir y ir a poblados lejanos y compartir la palabra y disfrutar Wow. de los pues de la comida de los lugares. Eso es así un ejemplo que pues les puedo dar y algo que les comparto. Yo me veo en esos 20 años con eso. Pero la palabra del Señor dice, a veces la vida es eso. La odiamos porque no tenemos una visión Ya. o porque nuestra visión es errónea. Entonces cuando no se cumple, pues nos frustramos. Por eso el sabio Salomón decía eso, es un correr tras el viento. Y odié tanto la vida, porque es eso. Pero entonces dice el Eclesiastés 2:25, pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? O sea, separado de Jesús. ¿Quién Nadie. puede? ¿Quién puede disfrutar las cosas o hasta dice de comer algo? Sí, a veces hasta la comida no nos sabe, ¿verdad? Cuando estamos pensando en nuestra frustración, pero cuando estamos en el Señor, entonces tiene sentido la vida y hasta la Wow. comida nos va a saber rica. Wow. Eso es lo poderoso, es lo maravilloso, varón, que el Señor hoy nos está diciendo. Si tú te sientes que tu vida no tiene un propósito, que nos sentimos, es que esa figura, ¿no? Correr tras el viento, o sea, ¿cuándo lo vas a alcanzar? ¿Cuándo ni lo vas a poder percibir? ¿Cuándo lo vas a poder detener? O sea, esa figura es tremenda. Correr tras el viento sin ningún propósito, pero como dices, Pastor Roberto, pero nos da la clave también, nos dice, ¿quieres disfrutar? O sea, ¿quieres tener una vida verdaderamente con significado, con dirección? Que tú digas, yo me veo en 20 años en las cosas de Dios, en lo que verdaderamente vale la pena. Tienes que estar unido a tu Señor, varón. Quisiéramos decirte que hay otra manera, pero no hay. Si tú dices, estoy cansado del trabajo, estoy cansado de mi familia, no sé, estoy cansado en lo físico, estoy cansado en mi enfermedad, lo que sea, tienes que estar unido al Señor para que verdaderamente encuentres ese propósito. Y además, para que verdaderamente tú puedas estar en las cosas que le agradan a Dios. Miren cómo dice Lucas capítulo 16, el verso 10 en adelante. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Es decir, esas cosas pequeñas, si somos fieles en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en estas cosas que son materiales, exacto. Entonces, ¿qué dice? Si eres fiel en eso, vas a ser fiel en lo grande. ¿Y qué dice lo grande? Pues lo grande es eso, ¿no? Es verdaderamente tener esos tesoros en el cielo, es verdaderamente estar en las cosas de Dios. Dice, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, imagínate cómo el Señor nos está diciendo. Está en ti, está en mí, está en nosotros como varones tomar la decisión. Queremos seguir otros 20 años y a lo mejor pues estar nada más tratando de ganar unos pesos, aunque sean mal habidos, aunque sea haciendo cosas que sabes que no son las correctas, para que luego estés diciendo, no, pues nada, eso valió la pena, realmente me perdí de lo maravilloso, de lo hermoso, o verdaderamente quieres ser confiable a los ojos de Dios. Fíjate cómo dice el 11. Entonces, dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Esas son las verdaderas. O sea, ahí es donde sí realmente Él no dice, ah, no, pues eso sí es como que no tiene sentido, no tiene caso. Si lo quieres hacer, hazlo. Si no, pues al fin es correr tras el viento. Es lo opuesto. Él está diciendo, ahí es donde verdaderamente está la riqueza. Porque termino y me adelanto un poquito. Al 13 dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero, porque la mala noticia es que cuando somos esclavos del dinero, nos alejamos de la presencia de Dios y estamos corriendo tras el viento. Sí, así es. Y yo estaba recibiendo ahorita que los estaba escuchando, porque yo creo que la mayoría de todos nosotros y algunos de ustedes también, varones, ¿sí? Pudimos haber puesto este versículo de Eclesiastés 2:17 en nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí abajo del sol
es tan complicado y nada tiene sentido, así lo veíamos. Es como perseguir el viento. Y aquí es donde yo me hacía esta pregunta: ¿tras qué estoy corriendo en este versículo? ¿Tras qué corría? ¿A dónde me iba a llevar? Pues a una muerte espiritual. De por sí ya ya tenía esa muerte espiritual declarando todo esto en mi vida. Y luego Pastor Roberto Carlos nos traduce en Eclesiastés 2:25: pues ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de ella? Nadie puede disfrutar de algo separado de la vida. Y la vida en Jesús es tan hermosa, pero tan hermosa, que es lo que mejor, cuando tú lo conoces, es lo mejor que anhelas y deseas en tu vida. Yo deseo caminar en Jesús y correr para Jesús. Y Pastor Raúl decía: ¿en dónde te ves dentro de 20 años? Yo me veo en la voluntad de Dios. Lo que haga la voluntad de Dios en mi vida, ahí yo me veo, pero me quiero ver en Él, ¿sí? Y dice Lucas 17:33: si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Yo quiero aferrarme a mi vida. Yo quiero dejar que el Señor me encamine. Yo quiero que Él tenga su voluntad sobre mi vida y me lleve a donde Él quiera llevarme. Amén. ¿Y tras qué estás corriendo? ¿Qué fue lo que te marcaste cuando iniciábamos este tiempo? ¿En dónde te ves en 20 años? De todas esas respuestas que diste, ¿cuáles son un correr tras el viento? ¿Cuál de todas esas es una respuesta que tiene que ver con el reino de los cielos? Fíjate cómo dice Lucas 17:21, dice: nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Ya no tienes que correr tras nada. El reino de Dios ya está entre nosotros, ya está entre nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a estar cerca de Él, a recibir de Él, a que dentro de… Y yo te digo algo, no se puede servir a dos amos, lo recibíamos ahorita. No tenemos que poner en perspectiva todo lo que tengas, pon en perspectiva todo lo que tengas en tu corazón. Cada uno tiene que hacerlo para lograr quitar aquello que no se ve tan claro, ponerlo en oración, y aquello que no se ve tan claro, para que sepamos exactamente cómo se cumple el para Él de Colosenses 1:16, y tú puedas cumplir el porqué de Dios te creó, te llamó, y el reino de Dios está entre ti. En el nombre de Jesús, y podamos cumplir y no sea un trascorrer el viento. Sí, en amén. el nombre de Cristo. Y aquí en este de Lucas que dio lectura a nuestro pastor Freddy, viene algo que dice, nosotros, si son fieles en las cosas pequeñas, ahí desde ahí comienza, para agarrar sentido a la vida, ser fieles en las cosas pequeñas. A veces se nos hace muy insignificante, algo que a lo mejor Dios nos da o Dios nos pone en nuestras manos, y uno reniega y dice: ¿cómo esto? Sí. Nah, esto mejor lo vendo, mejor me deshago de él. Entonces hay que ser fieles en esas cosas pequeñas, porque sabemos que eso viene del Señor, porque dice la palabra que el reino de Dios ya está entre nosotros. Entonces cuando nosotros recibimos algo pequeño, tenemos que ser fieles a eso, tenemos que ser fieles a esas cosas pequeñas. Y también dice en el 11, dice: entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas. Sí, yo entendí mucho este versículo porque yo trabajo en una empresa y pues tengo un patrón, un dueño de la empresa. Entonces a mí me puso como una jefatura, como responsable de un mantenimiento eléctrico. Y entonces yo a veces no era yo confiable en este punto, y a veces como que pues se tornaban las cosas y yo las cubría y cosas de ese tipo. Entonces cuando ya uno entiende cómo uno debe de ser confiable en las riquezas mundanas, en lo que no es tuyo, debes de ser una persona confiable para que Dios te muestre lo verdadero que Él tiene para ti. Amén. Esa riqueza que Él tiene, que ya es tuya, pero necesitamos ser fieles y ser confiables. Amén. En el nombre de Jesús,
Vamos a quitar la niebla, vamos a ver a dónde vamos. Ya no corremos tras el viento, corremos tras lo que Dios tiene para ti. Ya es tuyo. Sí, amén. En el nombre de Jesús. Sí, no. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones.